Vamos a comentar los aspectos geométricos del ejercicio 6, de la hoja 2, de la lista 3. Este problema me dice que debo demostrar que si tengo una función continua con dominio menos 1, 1, el intervalo cerrado menos 1, 1, como aquí, y que cumple que x cuadrada más f de x al cuadrado es igual a 1 para toda x en menos 1, 1, es decir, para cada x que tomemos aquí, se cumple que x cuadrada más f de x al cuadrado vale 1. Esto lo que significa es que los puntos x, f de x, es decir, los puntos de la gráfica de f, están sobre una circunferencia con centro en 0 y radio 1. Es decir, están sobre esta circunferencia negra. Toda la gráfica de la función está en esta circunferencia negra. Es decir, para cada x en el intervalo menos 1, 1, se cumpliría que el punto x, fx de la gráfica de f solo podría ser este punto que está aquí o este punto que está aquí, para que de esta manera estuviera sobre la circunferencia con centro en 0 y radio 1. Esto es fácil de demostrar, puesto que despejando de esta ecuación f de x, me queda que f de x es igual a más menos la raíz de 1 menos x cuadrada. Es decir, f de x vale esto o f de x vale esto. Así, en este caso, si f de x vale raíz de 1 menos x cuadrada, f de x sería este punto. Si f de x vale menos raíz de 1 menos x cuadrada, f de x sería este punto. Entonces, las únicas opciones son que este sea un punto de la gráfica o que este sea un punto de la gráfica. Bueno, entonces lo que hay que demostrar es que si efectivamente la gráfica de la función f está en esta circunferencia y si es continua en todo menos 1, 1, entonces forzosamente f de x toma para todo x en menos 1, 1 el valor más raíz de 1 menos x cuadrada. Es decir, f de x siendo raíz de 1 menos x cuadrada tendría como gráfica esta parte de la circunferencia, la mitad de la circunferencia que está sobre el eje de las x. Y en el caso de que f de x fuera menos raíz de 1 menos x cuadrada, eso querría decir que la gráfica de f sería esta parte que se observa aquí en negro. Entonces, lo que hay que demostrar es que se cumple una de estas dos cosas, cuando menos, que la gráfica es esta parte verde, es decir, toda está sobre el eje de las x, o toda la gráfica está bajo el eje de las x, con excepción de los únicos puntos en donde puede tocar el eje de las x, que es el menos 1 y el 1. En menos 1 y 1, f de x vale más raíz de 1 menos 1 al cuadrado, o menos 1 al cuadrado, o menos la raíz de 1 menos 1 al cuadrado, porque en ambos casos es 0. Bueno, para demostrar que se cumple esto, es decir, que la gráfica de la función es esta parte verde o es esta parte negra, podemos proceder por contradicción, suponer que es falso esto, que es falso que toda la gráfica de f es esta parte verde o que toda la gráfica de f es esta parte negra. Entonces, si son falsas ambas suposiciones, por ejemplo, si es falsa esta primera parte, que f de x sea para todo x en menos 1, 1 igual a raíz de 1 menos x cuadrada, eso querrá decir que hay un punto x1 que no cumple esto. Y si para este punto x1 no se cumple que f de x1 es la raíz de 1 menos x cuadrada, no le queda otra más que ser menos la raíz de 1 menos x cuadrada. Es decir, sería un punto f de x1 en donde f de x1 es negativo. De la misma manera, si es falso esto, deberá existir un punto x2 en donde es falso que f de x2 es igual a menos raíz de 1 menos x2 al cuadrado para todo x en menos 1, 1. Es decir, no le queda otra a f de x2 más que ser entonces más
raíz. Si no es menos la raíz, tiene que ser más la raíz, tiene que ser positivo, tiene que estar aquí arriba del eje de las X. Entonces aquí ya podemos llegar a una contradicción, porque tenemos aquí un punto x1, tenemos un punto x2 en el interior del intervalo cerrado menos 1, 1, tal es que f de x1 es negativo y f de x2 es positivo. Pero entonces, en este intervalo x1, x2 cerrado, que está contenido en el intervalo abierto menos 1, 1, la función f también es continua. Y por lo tanto, si f de x1 es negativo, f de x2 es positivo, entonces el 0 queda entre f de x1 y f de x2. Y por el teorema del valor intermedio, va a suceder que forzosamente la gráfica de la función debe de cruzar el eje de las x, es decir, debe de tomar el valor 0 en algún punto entre x1 y x2, ya que el 0 está entre f de x1 y f de x2. Entonces, en este punto x0, que es algún punto del intervalo cerrado x1, x2, se cumple que f de x0 vale 0. Pero eso es imposible, porque este x0 está en el interior del intervalo abierto menos 1, 1. Los únicos puntos donde la función puede tomar el valor 0 son el menos 1 y el 1. Y entonces, en este punto que supuestamente está tomando un valor 0, se tiene la contradicción.